Buenos días, señora Isabel Badilla Chan, directora del Monumento Nacional, Casa Alfredo González Flores, regidora Maritza Segura, licenciado José Pablo González, historiador, a nuestro invitado especial, el doctor Raúl Arias Sánchez, y a su señora esposa, docentes, estudiantes y público presente, estudiantes del Liceo de Heredia y profesora del Liceo de Heredia, todos también. Bienvenidos todos al Monumento Nacional Alfredo González Flores. Es un gusto saludarles como parte de la Comisión del Bicentenario y como presidenta de la Comisión de Asuntos Culturales del Consejo Municipal de Heredia. Me corresponde presentarles la cátedra Alfredo González Flores en el marco de las celebraciones de la independencia de Costa Rica, en la cual esta Comisión del Bicentenario ha considerado fundamental incluir esta exposición dentro del calendario de actividades culturales para nuestro cantón. En esta ocasión es un gusto presentarles a nuestro expositor, el doctor Raúl Francisco Arias Sánchez. El doctor Arias Sánchez es licenciado en Historia con graduación de distinción de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría académica en Administración Pública y Economía, graduación de honor. Este es un doctorado de Gobierno y Políticas Públicas del área de concentración de Historia, Ciencia Política de la Universidad de Costa Rica. Su investigación para la tesis doctoral se denominó Cultura Política Vallecentrista de los procesos de formación y consolidación del Estado-Nación y la República Liberal Costarricense. A su vez, cuenta con un postdoctorado, un PhD, Sustainable Economy of Cultural Heritage Distinction Graduation Erasmus Mundus Scholarship Program European Community en PhD Exchange como becario. Dentro de su vasta experiencia profesional podemos citar profesor de la Universidad de Costa Rica, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor de la UNESCO para la sede de Costa Rica, investigador del Centro de Investigación del Patrimonio Cultural, consultor de proyectos de la UNESCO, investigador independiente en Historia Patria de Costa Rica, consultor en proyectos culturales y de historia aplicada en instituciones públicas y organizaciones privadas, consultor en historia para los canales de televisión Teletica, Repretel y Cinar Canal 13, así como investigador invitado de la National Geographic Channel. Es conferencista en Costa Rica, expositor en foros académicos, ciclos de conferencias y talleres de actualización profesional. Es conferencista internacional, invitado en 10 países de Norte y Suramérica, España y Francia. Cuenta con 8 artículos publicados, más de 40 artículos en revistas especializadas y periódicos. Recibió el premio como libro único y extraordinario por su obra Crónicas periodísticas de la campaña nacional Costa Rica y Estados Unidos, 1855-1860, y premio Casa de América en Madrid, España, en el año 2013. El tema de la disertación de hoy se denomina La independencia de América dentro del trienio liberal en España y el proceso monarquista constitucional del Imperio Mexicano. Les presento un resumen. El proceso emancipador de las 5 provincias centroamericanas dio inicio con la firma del Acta de la Independencia de España de Guatemala, el 15 de septiembre de 1821. Después de la proclama de independencia de la provincia de Chiapas y su inmediata unión al recién creado Imperio Mexicano. En un periodo temporal muy corto, del 15 de septiembre al 30 de octubre de ese año, 1821, las 5 provincias habían proclamado la independencia de España y 4 se habían anexado al Imperio Mexicano. Resulta realmente sorprendente que de este proceso, al igual que en México, haya sido gestado, organizado y firmado por las mismas autoridades españolistas o imperialistas monarquistas leales al rey Fernando VII. No por los liberales independentistas, quienes venían pugnando por convertir a sus respectivas provincias en estados libres republicanos.
La pregunta obligada es, ¿por qué los realistas o españolistas en México y Centroamérica proclaman la independencia de España, siendo absolutamente leales al rey de España, uniéndose a un imperio mexicano que en su acta de independencia, el Plan de Iguala, se ofrece al imperio del rey Fernando VII? Esto último es absolutamente incomprensible. La respuesta a la pregunta y justificación para lo sucedido se encuentra en un fenómeno político verdaderamente extraño e inesperado, ocurrido en 1820 en España, denominado el Trienio Liberal. Y para iniciar, le cedo la palabra al licenciado José Pablo González, quien fungirá como moderador de esta actividad. Muchas gracias. Tengan muy buenos días a todos ustedes presentes, autoridades municipales, doña Amelia Jara, presidenta de Cultura de la Municipalidad de Heredia y regidora, doña Maritza Segura, regidora de nuestro municipio, doña Isabel Badilla Chang, directora de esta Monumento Casa de la Cultura, Alfredo González Flores, queridos estudiantes y distinguida educadora del Benemérito Liceo de Heredia. Y ni qué decir nuestro gran invitado especial, el doctor Raúl Arias Sánchez y su señora aquí presente. Quisiéramos agradecer la presencia de cada uno de ustedes. La dinámica de esta actividad será una exposición del señor doctor por espacio cerca de media hora. Después vamos a tener la posibilidad de que ustedes puedan plantear las preguntas mediante el sitio en Facebook de la Municipalidad de Heredia, o si bien las quieren hacer llegar al WhatsApp al 8315-2352. Eso sí, después habrá un espacio de pregunta-respuesta. Pedimos, pues, tal vez algunas cuantas intervenciones por cuestión de tiempo, pues no podemos hacer muy largo el proceso. Esta Casa de la Cultura, casa del expresidente Alfredo González Flores, una cátedra que ha impulsado la Comisión también del Bicentenario y lo que es la Benemérita Universidad Nacional. Quisiéramos justamente darles esa calurosa bienvenida en el marco de este Bicentenario. Don Alfredo se sentiría hoy sumamente orgulloso, no solo como expresidente de la República y por haber vivido en este inmueble, sino que antes de ser político, que la verdad poco lo fue, había sido educador y educador en la enseñanza de cívica, no titulado, pero había dado clases en el Colegio de San Agustín, hoy Benemérito Liceo de Heredia. Don Alfredo tuvo muy claro lo que era el aporte de la educación para que una nación pudiera salir adelante. Junto con su hermano, que lleva por nombre esta sala, el Benemérito y también Premio Magón y Benemérito de la Enseñanza Patria, profesor Luis Felipe González Flores. Ambos hermanos tuvieron claro que era la educación la clave para que una nación pudiera salir adelante. Por algo, el primer veto presidencial del expresidente González Flores sería quitar el servicio militar obligatorio y crear la Escuela Normal de Costa Rica para la formación de maestros. Es así como nuestro país cambia y tiene un gran giro, pues un país militar para ese entonces pasa a tener más maestros que soldados. Que el pensamiento humanista de don Alfredo calque en el corazón y en la memoria de todos nosotros, al decir desde su pensamiento humanista que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Que su obra perdure por siempre, desde su lado humanista al donar 4 hectáreas en la Puebla de Heredia para la construcción de un hogar de ancianos Alfredo y Delia González Flores, para esos ancianos desválidos, para una verdadera justicia social.
que las autoridades gubernamentales, que la empresa privada unan esfuerzos y vean en la educación y la cultura como el medio para salir adelante en nuestra sociedad. Y es que por algo Heredia es cuna de la educación costarricense. Agradecer a doña Amalia aquí presente y el esfuerzo que hace nuestro municipio por rescatar la identidad de nuestra provincia, el legado histórico de nuestros ciudadanos. Heredia es Heredia. No es por tratar de marginar a las demás provincias, pero cuando yo trabajaba en San José y entraba a la provincia de Heredia, sea un Uber o un InDriver o lo que fuera, esa persona me decía, es que aquí se respira un ambiente distinto. La cultura, la educación, la paz, la vida en familia, eso distingue por siempre el ser herediano. Responsabilidad para ustedes, queridos estudiantes de la benemérita institución. Felicidades a su distinguida educadora, porque ha hecho una labor docente con vocación a través de las redes sociales y hay que reconocer el mérito, porque honor a quien honor merece. Agradezco a ustedes su presencia y ni qué decir, para qué yo hablar tanto, si aquí está la máxima autoridad, que nuestra casa de don Alfredo González Flores se engalana en esta mañana de recibir a un distinguido ciudadano que nos va a dar justamente esta gran cátedra, el doctor Raúl Arias Sánchez, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Este es el aparato para ir cambiando allá. O se pone automáticamente. Ahí cambió. Ok. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes la charla de hoy. Quisiera hacer un pequeño anuncio porque esta es el último número de la revista del Colegio de Abogados de Costa Rica. La edición es dedicada pues a la efemérides del bicentenario y el Colegio de Abogados nos pidió a una serie de investigadores que escribiéramos un artículo para la revista. Y bueno, el tema de la charla de hoy es justamente el tema que yo escogí para insertarlo en la revista del colegio. Y bueno, de manera que todo lo que hoy vamos a ver, en resumen, está expuesto en unas 20 páginas del artículo de la revista. Esta revista del colegio la tiene en digital, de manera que la idea es que los que estén interesados puedan pedir el link al Colegio de Abogados o dentro de la página web de ellos, y entonces así pueden descargar la revista y pueden leer la cantidad de artículos que están dedicados al bicentenario en sus diferentes análisis legales, históricos, etc. Así que solamente les hago la invitación porque creo que vale la pena. Es un excelente esfuerzo editorial y todos los investigadores que participamos en esta revista. Así que les dejo la inquietud. Muy bien, vamos a comenzar entonces diciendo lo siguiente. Ya hubo un resumen de la charla y lo primero que yo comencé a pensar después de muchos años de ser investigador de la historia patria de Costa Rica, más o menos 25 años, yo fui profesor pues por muchos años en la Universidad de Costa Rica. Y cuando era profesor, pues siempre me inquietó el hecho de que nuestras raíces, nuestra cultura identitaria no recibiera la atención necesaria en las universidades. Es decir, la historia que se enseña en las dos universidades públicas es diferente. Es una historia social, una historia sin rostro humano, una historia de movimientos sociales que le llaman la nueva historia.
pero está desligada totalmente de la identidad y de eso que llamamos nación y patria de Costa Rica. De manera entonces que pensando en eso, pues me he dedicado estos 25 años a ese análisis y recientemente, hace unos 2 años o 3, pues comencé a trabajar en la investigación que tiene que ver con un tema fundamental de nuestras independencias latinoamericanas y es los factores ideológicos. Es decir, ¿cuál fue el motor mental, ideológico que movió a los líderes de esas independencias para proceder como lo hicieron? Y eso queda muy bien reflejado en las guerras de independencia que se dieron en los virreinatos de Nueva España, de Nueva Granada, del Perú y por supuesto el de La Plata también, en toda América Latina, y en las actas de independencia se refleja esa ideología. En el caso de América Central, pues habiendo tenido un pasado colonial como Capitanía General de Guatemala y totalmente ligado al virreinato de Nueva España, pues la situación no podía ser distinta. Debíamos tener un patrón ideológico ligado con Nueva España totalmente. Y bueno, entonces me dediqué en estos últimos años a demostrar que eso era así y que no había sido una idea original de Guatemala ni de ningún otro de los países de Centroamérica, sino que pues procedimos de acuerdo a la influencia que México ejerció sobre Centroamérica. Así que eso es un poco la motivación. Y yo decidí llamarle pues, a esta charla el trienio liberal como factor ideológico en la independencia de Centroamérica, 1820-1823. Lo primero que hay que entender es que los modelos, es que durante los procesos de independencia, en realidad las independencias nunca son cosa de un día, ni de unas horas. Por ejemplo, cuando a nosotros se nos ha dicho en las escuelas, desde que somos niños, de que la independencia nuestra se dio en Guatemala y que fue una cosa de unas cuantas horas y se declaró todo ya independiente la región, en realidad no fue así, ¿verdad? Fue un proceso que duró 3 años, entre 1821 y 1823. Es decir, todo ese proceso implicó muchas consecuencias. El Acta de Guatemala del 15 de septiembre inició el proceso, un proceso pues, que realmente tuvo implicaciones muy importantes, como lo vamos a ver. Lo mismo puede decirse de los demás países de los antiguos virreinatos, donde los procesos de independencia duraron años, muchos años, como el caso de Venezuela, Colombia, Ecuador, que al fin y al cabo terminaron siendo parte de un proyecto constitucional monarquista criollo, impulsado por Bolívar. Y en el caso de Centroamérica, pues nuestras autoridades españolistas decidieron unirnos al Imperio Mexicano, ¿verdad?, como región. Así que, para comenzar, debemos tener claro que en esos procesos de independencia privaron 4 modelos de Estado federado post-independencia. O sea, ¿cuál era la idea de la gente que estaba en el proceso de independencia para después de esa independencia? Habían 4 modelos. El primero es el Estado federado constitucional. Estamos pensando en los Estados Unidos de América, por ejemplo, es un Estado totalmente federado. Después de la independencia en Centroamérica adoptamos ese mismo modelo, el Estado federado constitucional, en 1823, ya cuando se acabó el Imperio Mexicano, cuando todo ese proceso de anexión a México terminó, la región adquirió en la República Federal de Centroamérica el modelo federado. El segundo modelo es el Estado absolutista constitucional imperial, que es el que manejaba España en el imperio en América y en todo el mundo, donde España tenía su dominio. Ese Estado absolutista pues fue el modelo compartido por las autoridades puestas por el Imperio Español a cargo de los virreinatos, a cargo de las capitanías generales y de las provincias. De manera que ese modelo estuvo vigente todo el tiempo, también en la mente de las gentes que participaron en la independencia. El tercer modelo es el Estado confederado constitucional. Una confederación hay que entenderla en términos de que son varios países unidos, pero con un solo gobierno, una sola constitución y un solo esquema gubernamental. Es decir, ese Estado confederado es el modelo, un poco el modelo que en algún momento en Sudamérica se pensó hacer, y la confederación y la federación son dos esquemas distintos.
pero el confederado es una concentración total con un solo gobierno y una sola constitución, mientras que la federación son Estados Unidos con constituciones aparte, propias de cada estado, ¿verdad? Y con un estado federado, pero que comparte constituciones nacionales. El quinto es el Estado libre, independiente, liberal, republicano. Ese es el modelo típico. El modelo típico que nosotros creemos que las independencias fueron alimentadas por ese ideal, el ideal de los enemigos de España, de los que condujeron las guerras de independencia. Siempre hemos pensado en Costa Rica que eran independentistas, liberales, de la filosofía liberal francesa, que produjeron la Revolución Francesa y la Revolución Americana de los Estados Unidos, y que fue una herencia que los independentistas centroamericanos también tuvieron, y que eran republicanos a ultranza, es decir, que ellos tenían esa ideología, y cosa que es cierta en una buena parte de esas personas que querían cambiar el orden político prevaleciente desde 300 años atrás por el Imperio Español. Entonces, vamos a comenzar por la parte fundamental que cambió todo en América en tan poco tiempo. En 1821 cambió el Imperio Español, murió, y se establecieron un nuevo orden mundial, un nuevo orden americano, llamémoslo. Y en julio de 1820 se da un fenómeno en España cuando las Cortes españolas destituyen al rey Fernando VII. Eso era impensable. Es decir, en enero de 1820, ningún españolista, ningún funcionario del Imperio Español en América podría pensar que su rey iba a ser destituido. Sin embargo, las Cortes españolas lo destituyen al rey porque llegan a la conclusión de que las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz de 1812, Constitución liberal, republicana, era totalmente válida y había sido aprobada por el pueblo, o sea, en asambleas populares. De manera que para las Cortes de Cádiz, la constitución monarquista que hizo Fernando VII en 1814, eliminando la de las Cortes de Cádiz, era ilegal, puesto que había sido una cuestión absolutista, ¿verdad?, de una sola persona impuesta a un pueblo. De manera que las Cortes españolas lo destituyen, lo obligan a jurar lealtad a la Constitución de Cádiz de 1812, y el rey simplemente tiene que irse para su casa. Es decir, perdió todo el poder, y eso pues hizo que realmente causara un cisma. Fue un terremoto de magnitud 9, ¿verdad?, en América, en las autoridades españolas, porque cuando recibieron la noticia que ya su rey no era rey, se les acababa su líder, el líder máximo. ¿Cuál era la idea de mantener el imperio en contra de los independentistas liberales? Pues seguir manteniendo un imperio con un rey, si no, el imperio no tiene sentido. Vamos a ver, el trienio liberal, así se le llamó ese proceso, trienio porque son 3 años lo que duró ese proceso que el rey fue destituido entre 1820 y 1823. Entonces el Imperio Español se mantiene, pero sin rey. O sea, las Cortes españolas no eliminaron el imperio, se mantuvo el imperio como dominio español, ¿verdad?, pero sin el rey. De manera que fue algo totalmente atípico, y el gobierno español, en vez del rey, fue asumido por un liberal, o sea, por un general del ejército totalmente liberal, incluso era de las logias masónicas de España, y antimonarquista. Había sido uno de los propulsores de la Constitución de Cádiz de 1812, el general Rafael del Riego, de manera que fue el primer presidente de la Primera República Española, o sea, totalmente antimonarquista. Así es que ese periodo duró 3 años, como les digo, y se ha dado en llamar históricamente el trienio liberal. Curiosamente, ustedes no van a encontrar ningún artículo de nuestros colegas, de mis colegas historiadores de las universidades, que mencionen el trienio liberal dentro de todo el proceso de independencia, ¿verdad? Es decir, es un factor que se ha quedado de lado en el análisis de los investigadores desde los tiempos de los viejos historiadores, como Ricardo Fernández Guardia, don Cleto González Víquez, que no era historiador, era un abogado, pero era historiador aficionado,
y reconstruyó a su manera la historia de Costa Rica, con muchos errores, por cierto, y eso se quedó en la mente de las generaciones pasadas, y don Cleto fue pues el sinónimo de interpretar la historia tal y como nos han contado a nosotros, y tiene graves errores de interpretación, pero así se quedó. De manera que don Rafael Obregón Loría, que fue mi amigo, también fue mi mentor, digamos, don Rafael. Yo tuve el privilegio de compartir con él mucho tiempo. Me confió mucho de los secretos historiográficos que él tenía, y a partir de ahí, pues don Rafael Obregón tampoco metió en sus obras nunca el trienio liberal. Así es que es un tema que, hasta donde yo puedo percibir, es la primera vez que se menciona como factor fundamental de la independencia centroamericana o latinoamericana. Vamos a recordar entonces que en el contexto latinoamericano estamos ubicados en 1821, en la última fase. Las guerras de independencia habían empezado en 1810 en todo el continente americano, y incluso desde antes, de 1808, cuando el rey Fernando había sido destituido por primera vez. ¿Por quién? Por Napoleón. Napoleón invadió España en 1808 y destituyó al rey, lo metió preso, lo mandó para Francia prisionero, de manera que era la primera vez que el rey Fernando VII, a quien el pueblo le llamaba el rey felón, ¿verdad? Y los que lo amaban le llamaban el deseado, ¿verdad? Es decir, fue destituido 2 veces, la primera por Napoleón, y recobró el poder en 1814. En ese periodo se fortalecieron las luchas de independencia porque el rey no estaba. Y cuando él regresa al poder en el 14, elimina la Constitución de Cádiz, y entonces manda más de 80,000 soldados a América Latina para retomar el poder, para controlar el poder absolutista que él había ejercido como la máxima autoridad posible en el imperio. De manera que en 1821, recordemos, el rey no estaba, ya había sido destituido, y entonces se fortalecen los procesos de independencia. Así que tenemos a Bolívar, a los grandes generales que conquistaron realmente las independencias de Sudamérica, ¿verdad? Simón Bolívar y José de San Martín. Es decir, cada uno de ellos liberó más o menos 3 países cada uno, ¿verdad? De manera que Sudamérica concretó la independencia prácticamente todo en 1821. Las constituciones son de 1821. Yo tuve en mis manos en Perú la Constitución del Perú, redactada por el general San Martín. Es una joya esa constitución, tiene más de 50 páginas, solo la constitución, ¿verdad? Es decir, es una verdadera constitución republicana. Y en el caso de Bolívar es un poco distinto, él quería unir 3 países en una confederación, por eso es que Ecuador, Venezuela y Colombia tienen la misma bandera, ¿verdad? Porque Bolívar no quería repúblicas, quería una confederación con un solo gobierno, ¿verdad? O sea, con él como presidente, pero de 3 países en un solo bloque, ¿verdad? Eso nunca lo hizo porque murió antes. Sin embargo, la guerra de independencia en el 21, Sudamérica la concretó, y en México, en Nueva España, el caso era diferente, porque las guerras de independencia habían sido aplastadas. En México, todos los movimientos de independencia habían sido totalmente sofocados y eliminados, y los líderes fusilados. Todos, desde el cura Hidalgo, que comenzó el proceso en 1810, el 16 de septiembre, en un lugar llamado Dolores, que es en Guanajuato, hasta Allende, Ignacio Allende, que era un militar que condujo los ejércitos independentistas, y también Morelos, José María Morelos. Todos esos líderes fueron capturados y fusilados en 1815, de manera que la independencia mexicana se quedó sin líderes. Solamente unos cuantos guerrilleros en las montañas sin ningún poder de convocatoria. Y entonces en 1821 el imperio español en Nueva España era totalmente consolidado, fuerte, nadie lo amenazaba, y entonces surgió el proceso de independencia. Pero si ya no había quien amenazara y los independentistas ya estaban muertos, entonces ¿quién hizo el proceso de independencia? Bueno, pues un militar españolista, totalmente amante del rey Fernando VII, llamado Agustín de Iturbide. Y él por eso creó el imperio mexicano. O sea, un imperio, o sea, liberar un virreinato para convertirlo en imperio,
ya habla de un emperador, ¿verdad? O sea, habla de alguien que está totalmente identificado con la causa realista, ¿verdad? Pero esa era lo que pasaba en 1821, ¿verdad? Y nosotros dependíamos, digo nosotros los centroamericanos, como las diputaciones provinciales de Guatemala y León, ya la Capitanía General no existía en ese momento. Centroamérica pertenecía al Virreinato de Nueva España. Por tanto, lo que pasara en México repercutía en Centroamérica. Veamos esta lámina. Agustín de Iturbide era leal súbdito del rey Fernando VII, creó el Imperio Español en América con un propósito específico: crear ese enorme imperio que ustedes ven ahí, desde la mitad de los Estados Unidos hasta Costa Rica. Costa Rica era el límite del Virreinato de Nueva España, ¿verdad?, con el Virreinato de Nueva Granada. De manera que Iturbide crea el imperio sin ningún problema, sin oposición de la independencia, de independentistas. Lo hace en acuerdo con un guerrillero, el único guerrillero sobreviviente de los procesos de independencia, que se llamaba Vicente Guerrero. Entre los dos elaboran en marzo de 1821, el 2 de marzo, un documento llamado el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es un documento absoluta y totalmente desconcertante, ¿verdad? Es decir, uno lo lee y no puede creer lo que está leyendo, ¿verdad? O sea, Iturbide dice en el Plan de Iguala que él crea el Imperio Mexicano para ofrecérselo al rey Fernando VII. O sea, como el rey ya no tenía imperio en España, entonces Iturbide creó el Imperio Mexicano para que el rey de España tomara posesión de otro imperio, el Imperio en América. O sea, ya que él no tenía en España, entonces crear un nuevo imperio donde todos los españoles y los aliados y súbditos del rey se iban a aliar al rey Fernando en América. Entonces el imperio se iba a mantener. Por eso él creó el Imperio Mexicano. No hay otra forma de entender por qué un proceso de independencia en un virreinato se llega a convertir en otro imperio, ¿verdad? Bueno, pues porque Iturbide, repito, pues estaba muy enojado con el trienio liberal. Iturbide, como todos los jefes españolistas, odiaban el gobierno republicano en España, ¿verdad? Lo detestaban porque era antimonárquico, porque los que estaban gobernando España no era el imperio, era el gobierno español. Para ellos era solo un gobierno, no representaba el imperio. Y ahí eso se manifiesta en las actas que vamos a ver después. De manera que esa es la idea de la construcción del Imperio Mexicano. Esta es lo que hizo México en 3 documentos. Los mexicanos crean el Plan de Iguala, inaugurado el 2 de marzo de 1821, que es, en síntesis, es el gran acta de independencia mexicana. Pero luego, el 24 de agosto del mismo año, Iturbide aprueba con el Congreso, que él nombró un Congreso de senadores, de diputados, un documento que se llama los Tratados de Córdoba. Los Tratados de Córdoba, igual, es una remembranza, digamos, histórica y además un compromiso constitucional de apoyar al Imperio Mexicano. O sea, el Plan de Iguala crea el imperio, los Tratados de Córdoba lo consolidan constitucionalmente y el acta, finalmente el acta de independencia de México, que es un acta que ustedes pueden ver ahí donde dice Imperio Mexicano, es un acta de 10, 15 líneas, todo lo demás son firmas. ¿Por qué? Porque es solamente ya la consolidación de un proyecto totalmente conservador, españolista, que llamaron Imperio Mexicano, dedicado al rey de España, ¿verdad? Por eso es que en México no conmemoran ninguna de esas fechas. Ustedes van a México y ellos conmemoran la fecha de independencia el 16 de septiembre. Nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque prefieren tomar al cura Hidalgo como el inicio del proceso de independencia, aunque murió en 1815 fusilado, que no conquistó nada, no liberó nada, pero para los mexicanos esa es la fecha de independencia, porque les parece absolutamente inaudito conmemorar a Iturbide, porque ¿a dónde está la independencia? Si creó el imperio dedicado al mismo rey de España, ¿verdad? Entonces los mexicanos están en un lío terrible desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Entonces vamos a ver, repito, el Plan de Iguala dice así, el punto número 4, Fernando VII dice, y en sus casos
de su dinastía o de otra dinastía reinante serán los emperadores, para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados funestos de la ambición. O sea, vean ustedes la visión de Iturbide, ¿verdad? Es decir, de darse el nuevo imperio a Fernando VII, porque dárselo a los independentistas, según él, era traicionar, ¿verdad? Y condenar el virreinato o el imperio nuevo, pues a la ambición de los que no eran nadie, de los que nunca habían gobernado y solo tenían ambición de tener el poder, según él, ¿verdad? Entonces eso lo dice el Plan de Iguala, ¿verdad? Y luego Iturbide se apoya en la Constitución monárquica de Fernando VII en 1814, que sustituye la de Cádiz, que las Cortes españolas, la de 1814, la eliminan, por eso nombran el trienio liberal. Entonces, el Plan de Iguala tiene su principal objetivo, yo puse 3, pero es uno, es mantener la monarquía encabezada por Fernando VII, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo se replica lo de México en Centroamérica? Bueno, ocurre que en Guatemala el gobierno españolista estaba manejado por un español. ¿Quién era? Gavino Gaínza. Gavino Gaínza era un súbdito absoluta y totalmente leal al rey y al imperio español. Él era español, él era el jefe político, ya no era capitán general, porque ya habían desaparecido. Desde 1810 ya no habían capitanías generales en el imperio. Entonces, Gavino Gaínza, siendo el jefe político de Guatemala, igual que Iturbide en México, estaba profundamente afectado por la destitución de su rey en España y acepta la propuesta del regente mexicano. O sea, Iturbide no sube como emperador, sube como regente del imperio, puesto que era el emperador, el rey de España el que iba a llegar. Pero Fernando VII lo rechaza. Fernando VII dice, no, ¿cómo me voy a ir de España para México? ¿Por qué me tengo que salir de mi país huyendo, decía él, para ir a aceptar otro imperio? Entonces lo rechazó. Y entonces Iturbide, pues no le quedó más que autoproclamarse emperador. Pero eso fue en 1822. En 1821 él era regente del imperio mexicano, y entonces directamente ahí tiene una comunicación por escrito con Gaínza, donde le dice el regente mexicano, le dice Iturbide a Gaínza, le dice, mire, Centroamérica siempre fue parte del virreinato de Nueva España. Entonces, Centroamérica es parte integral del imperio mexicano. Y así tiene que seguir siendo. Entonces, Gaínza está de acuerdo, dice, sí, usted tiene razón. Entonces, Iturbide le recuerda, usted y yo le debemos leal al rey. Dice, ¿usted qué va a hacer? Dice, yo le propongo, le dice Iturbide, que promueva la independencia de España, porque ya España no es la de nosotros, ya no es la España del rey, es la España de los masones, liberales, ¿verdad? Que atentaron contra el rey y lo destituyeron. Y entonces Gaínza está de acuerdo. Y Gaínza se propone organizar la independencia de Guatemala, del imperio, no del imperio, del gobierno español. Entonces, en la madrugada, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana del 14 de septiembre, Gaínza convoca a las autoridades, todos españoles y algunos criollos, pero estaban todos al servicio del rey de España. Todos eran españolistas. No invita a ningún liberal. O sea, de los liberales que habían luchado durante años en Guatemala por tener un lugar en el proceso de independencia, los dejan excluidos. Los únicos que se reúnen en el Palacio de los Capitanes Generales en Guatemala son españolistas, todos, en la madrugada. El pueblo y los independentistas tienen que quedarse afuera. Entonces se quedan afuera con antorchas encendidas y todo eso, esperando a ver qué ocurre. Pero ellos no fueron invitados a la reunión. Entonces, dentro de la reunión, Gaínza propone la discusión de qué hacer. ¿Nos mantenemos como parte del imperio español? ¿Declaramos la independencia? Pero si la declaramos, dice él, tenemos que unirnos a México. ¿Qué hacemos? No vamos a declarar la independencia y quedarnos solos, dice,
porque ya no hay rey. Entonces el imperio está cayendo. Decía, ya en Sudamérica cayó el imperio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así que la discusión dura 4 horas entre españolistas, ¿verdad? Hasta que deciden redactar el Acta de Independencia de Guatemala el 15 de septiembre, ¿verdad? En la mañana. Y entonces la aprueban, por supuesto, para el júbilo del pueblo. O sea, todos los independentistas por fuera, y eso es lo que querían. Decían, qué dicha, ya por lo menos estos españolistas están declarando la independencia de España. Al fin y al cabo, pensaron, es la idea nuestra, ¿verdad? Ya es un paso importante eliminar el imperio, según ellos. La sorpresa es que cuando ustedes leen el Acta de Independencia de Guatemala, que los invito a que la lean, porque está en internet y está en todas partes, y los ticos no leemos las actas de independencia, ¿verdad? Las celebramos, pero no las leemos. Entonces, el Acta de Guatemala dice que el pueblo de Guatemala, dice, el pueblo de esta ciudad de Guatemala se independiza del gobierno español. No dice imperio, dice del gobierno español. Claro, no podía independizarse del imperio porque el imperio era el rey. O sea, se independizaban ¿de quién? De Rafael del Riego, de los masones, de los que estaban gobernando España. Entonces el Acta de Guatemala es una independencia del gobierno de España en funciones en ese momento. Y por supuesto, cuando se apruebe el acta, Gaínza da órdenes para que se hagan copias y se mande a las jefaturas políticas de las demás provincias de Centroamérica, cosa que hacen. Entonces, entre el 16 de septiembre y octubre, más o menos el 13 de octubre, es que llegan a Costa Rica, por ejemplo, a Costa Rica llegan 2 actas. El acta que hizo Gaínza y los españolistas en Guatemala y el acta que llaman los nublados del día, que es la de León, de Nicaragua. Cuando los documentos, eso me estoy adelantando un poco, pero cuando los documentos llegan a León, cuando llegan a Guatemala, los actos de Guatemala a León, los leoneses, que eran todos españolistas también, ellos tenían una gran rivalidad con Guatemala, porque León tenía el mismo estatus de Guatemala. Era una capitanía, era una diputación provincial. Entonces, todo el estatus político y religioso de León era igual que el de Guatemala. Entonces, los leoneses dicen, ¿por qué vamos? Y así lo dicen en las actas del nublado del día. No le hagamos caso a Guatemala. Dicen, nosotros en León nos independizamos de Guatemala. Vamos a esperar a que se acaben los nublados del día. ¿Cuáles eran los nublados del día? Que se consolidara el imperio mexicano. ¿Por qué? Porque estábamos hablando del 28 de septiembre, que llegan los documentos justamente a León. Pero el 28 de septiembre fue cuando Iturbide lee y proclama el último documento, que es el Acta de Independencia de México, el 28 de septiembre. De los 3 documentos que les mostré, el último, el Acta de Independencia, es aprobada el 28. Pero obviamente, como no había internet ni correo electrónico, los leoneses no podían saber qué iba a pasar en México. Si el Congreso lo iba a aprobar, el plan de Iguala, o no lo iba a aprobar en el Acta de Independencia. Entonces, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen concretamente. Así que entonces, los leoneses hacen el documento de los nublados del día pidiéndole a Costa Rica que se esperen. Esperemos a ver qué ocurre, ¿verdad? Luego, el 11 de octubre hacen otra, donde dicen, declaren la independencia, ticos, declaren la independencia de España y únanse al imperio mexicano. Entonces ya le dan luz verde para que eso ocurra. Entonces Gaínza, el 23 de septiembre de 1821, jura lealtad al imperio mexicano, después de haber independizado Guatemala. ¿Por qué? Porque Iturbide ya le había mandado la indicación, ¿verdad? De que se uniera. Y entonces el 23 de septiembre, con la banda del imperio mexicano, él jura la lealtad, la independencia del gobierno español en Guatemala, del gobierno español. Entonces, este es el acta de Guatemala, donde ellos, como les dije, dicen la independencia es del gobierno español, ¿verdad? Y gobierno e imperio, como digo yo ahí, no son lo mismo, ¿verdad?
Ellos, el imperio era el rey, ellos se estaban independizando del gobierno. Entonces, todas las actas llegan, las actas de Guatemala, llegan a los países, a las provincias, y cada provincia elabora su propia acta. Cada provincia hace su propia acta de independencia, incluyendo Costa Rica el 29 de octubre, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen las tres actas, la de Guatemala, la de León y la de Cartago, son exactamente iguales. Tienen solo cinco renglones y todos los demás son firmas, ¿verdad? Entonces, las tres actas no hablan de un Estado libre, independiente, de la República, no dicen nada. Solamente nos independizamos del Imperio Español y reconocemos absolutamente todas las leyes del Imperio Mexicano. Eso es lo que dice el Acta de Cartago, nuestra, ¿verdad? Entonces, son igualitas. El Acta de León, ustedes la leen y parece una copia al carbón de la que se hizo en Cartago. Entonces, ¿por qué? Porque era el mismo modelo. En Cartago, ¿quién gobernaba? Juan Manuel de Cañas, que era un español, que era exactamente un amante del rey, igual que todos los demás españolistas. Entonces lo que hicieron fue repetir lo que León les dijo, ¿verdad? Porque para Cartago, León era el que tenía la palabra, no Guatemala, ¿no? Entonces primero citan a León, citan a México, a León y después a Guatemala. Entonces, Cartago, 1821, este es el Acta de Cartago. Los invito a que la lean también, el Acta de Cartago. Entonces ustedes se van a encontrar con que el punto número 1, en primer lugar el Acta de Cartago, muy interesante, comienza con las referencias de independencia de México y la de León, junto con su unión al Imperio Mexicano, o sea, de los dos dicen. Y luego dice en segundo plano refiere a Guatemala y su independencia, así, muy concretamente a Guatemala. Entonces el punto número 1 del Acta de Cartago, del 29 de octubre, dice que se publique, proclame y jure solemnemente el jueves 10 de noviembre la independencia absoluta del gobierno español, repite lo mismo. Y el punto número 2 dice que se observará absolutamente la Constitución y leyes que promulga el Imperio Mexicano. Ese es el acta que se firma en Cartago. O sea, el acta que está cumpliendo 200 años, ahora, ¿verdad? La que estamos celebrando el bicentenario. O sea, si algún bicentenario estamos celebrando es el del acta de Cartago, no el proceso de independencia que terminó en 1823, ¿verdad? De manera entonces que el acta que estamos hablando es lo que está cumpliendo 200 años, y junto con la de León y por supuesto la de Guatemala. Pero estos son los dos puntos fundamentales del Acta de Cartago, ¿verdad? Que son unos puntos concretos, ¿verdad? Y luego de ahí vienen las firmas. Entonces, el 1 de noviembre de 1821, Cartago, en la Plaza Mayor de Cartago, le jura lealtad al Imperio Mexicano. Entonces dice: juráis a Dios nuestro Señor hacer guardar con vuestras armas la independencia absoluta del gobierno español y sujetaros al Imperio Mexicano, como lo han hecho ya las respectivas autoridades, en el firme concepto de que este plan será benéfico, en él consistirá la felicidad e intereses de este pueblo, ¿verdad? Eso dice en Cartago. Pero en San José no aceptaron el Acta de Cartago. En San José y Alajuela eran liberales, republicanos. Juan Mora Fernández era el alcalde de San José. Y entonces Juan Mora Fernández convoca al pueblo el 1 de noviembre, el mismo día, en donde está el Parque Central de San José. Y entonces ellos hacen este juramento. Juan Mora Fernández dice: juráis a Dios nuestro Señor y a esta señal de su Santa Cruz la absoluta independencia del gobierno español, y obedecer y sostener lo que se acordase por vuestros representantes en esta ciudad sobre las bases del gobierno y constitución. O sea, en otras palabras, lo que San José y Alajuela hacen es jurar lealtad al Estado libre e independiente, que era lo que ellos esperaban, no la unión a México, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se termina todo eso? En 1820, esa discordia entre Cartago y San José. Bueno, no se ponen de acuerdo. Hay una junta gubernativa que no quiere la unión a México y respalda a San José. Entonces, la batalla de Ochomogo del 5 de abril de 1823 es cuando este señor José Santos Lombardo, un leal y fiel súbdito del rey, conduce a las tropas de Cartago para obligar a San José a jurar lealtad a Iturbide. Entonces se encuentran las tropas de San José y Alajuela, comandadas por el capitán Gregorio José Ramírez, quien era jefe de Estado interino de Costa Rica, nombrado por Juan Mora Fernández, y además tenía la gran particularidad de que era teniente de infantería del Ejército Libertador del Perú.
O sea, Gregorio José Ramírez había sido un héroe de la guerra de independencia del general San Martín en Perú. Entonces tenía una gran experiencia militar. Por eso ganó la batalla de Ochomogo muy fácilmente, ¿verdad? Porque los cartagos no sabían nada de milicia. Y él era un militar experto y entonces hizo una gran estrategia y ganó la batalla. Los cartagos tuvieron que salir huyendo hacia Cartago. Entonces, estando en Cartago, Gregorio José Ramírez, cuando gana la batalla, dice: hoy, 5 de abril de 1823, como jefe de Estado interino, proclamo que a partir de este día Costa Rica será libre e independiente de España, México y cualquier otra potencia. Y traslada la capital de Cartago a San José, la capital liberal, nueva, la nueva capital. Ok, entonces vean que si eso es tan cierto, que entre mayo y junio Costa Rica tiene la primera bandera y el primer escudo. La primera bandera nuestra es esta, la bandera blanca con estrella roja, diseñada por Gregorio José Ramírez y Juan Mora Fernández, ¿verdad? Y el primer escudo de armas, en 1823. Entonces, esta es muy interesante porque el 1 de julio del 23, todos los representantes, al caer el imperio español, el imperio mexicano, Iturbide cae en marzo del 23. O sea, queda eliminado el imperio mexicano, Iturbide es depuesto y tiene que irse de México. Entonces se acaba el imperio y se acaban ya los ideales anexionistas. Entonces, las actas centroamericanas, incluyendo la de Cartago, pierden vigencia, porque si dicen que se van a unir al imperio mexicano y el imperio mexicano cae, entonces ¿a dónde se van a unir? Ya no tienen anexión. Entonces las actas pierden vigencia. Entonces, los liberales toman el poder en toda Centroamérica y se reúnen en Guatemala y el 1 de julio de 1823 proclaman esta acta que ustedes ven, que es el Acta de Independencia Absoluta Regional de Centroamérica. Si hay una independencia absoluta en un acta, es esa, del 1 de julio del 23, donde da pie a la formación de la República Liberal Federal de Centroamérica, que es el otro proceso ya de consolidación de un Estado federado regional centroamericano. Pero el capítulo de las independencias anexionistas a México se termina con la caída de Iturbide, ¿verdad? Se acaba el imperio y curiosamente en España el rey Fernando recupera el poder, ¿verdad? Porque es auxiliado por otros colegas suyos, por los reyes de Europa, que entran con ejércitos y a la fuerza lo ponen en el poder otra vez, pero ya no hay nada que hacer, ya América es independiente, ya América ya está en un momento en el que ya no hay marcha atrás. Así que ya el rey Fernando pierde su imperio en América. Ya no puede, vuelve al poder, pero ya no es parte del imperio. Entonces, esta acta de independencia, el 1 de julio del 23, es la que cristaliza la independencia absoluta de Centroamérica. En Costa Rica nos unimos a la Federación Centroamericana y el 24 de septiembre de 1824, Juan Mora Fernández, recién electo por la Junta Gubernativa, el primer jefe de Estado, entonces Juan Mora Fernández pasa el decreto número 5, que es el primer decreto constitucional que proclama al Estado Libre de Costa Rica, o sea, concretamente es el primer documento que nos define como Estado libre e independiente, donde dice primero, el Estado de Costa Rica es y será perpetuamente libre e independiente de España, México y cualquier otra potencia o gobierno. Es un decreto que está publicado y este es el primer documento constitucional donde Costa Rica se declara Estado libre e independiente, el 24 de septiembre del 24. Ahora bien, ya para terminar, entonces, bueno, con tanta cosa que hemos hablado y todo lo que se nos ha dicho, y la mayoría de nosotros cree que en Guatemala nos independizó a nosotros, ¿verdad? Y que solo nos vino la noticia de que ya éramos libres, cosa que no es cierto, ¿verdad? Puesto que Guatemala no nos independizó a nosotros, se independizaron solo ellos, no nos podían independizar, porque ya Gainza no era capitán general. De manera entonces, ¿cuál es la fecha? Solo para realidad histórica, no para cambiar la fecha de independencia, ya está fijada el 15 de septiembre y así se quedará. Pero el 5 de abril del 23, de hecho, con la batalla de Ochomogo, el 24 de septiembre de 1924 con la constitución del decreto número 5, o el 1 de julio del 23 con la Constitución Regional, ¿verdad? Por supuesto que las actas de México y de América Central quedan sin efecto en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con el Bicentenario? Bueno, el Bicentenario hay que entenderlo dentro del proceso de independencia que abarcó 3 años, del 21 al 23, comenzando en México, no en Guatemala,
como lo refiere el Acta de Cartago del 29 de octubre, ¿verdad? Que el primer referente del Acta de Cartago es México, ¿verdad? En México, ahí es donde comenzó el proceso, como lo dice el Acta, tienen razón, terminando en 1824 con el decreto número 5. El 15 de septiembre es efemérides patria en Costa Rica, oigan bien, desde 1864. O sea, ¿por qué antes nunca se conmemoró el 15 de septiembre? Porque pertenecíamos a la República Federal, gobernada por liberales, y los liberales no fueron los que hicieron las actas del 29 de octubre. Entonces, todo Centroamérica eliminó esas actas, desde la de Guatemala hasta la de Costa Rica, y dejaron solo vigente la del 1 de julio. Entonces, en Costa Rica, siguiendo el gobierno conservador de Guatemala, que propuso que se inaugurara, que se celebrara la independencia de la región el 15 de septiembre, siguiendo a Guatemala, entonces en Costa Rica se aprueba en 1864 con una orden del presidente Jesús Jiménez, que es del 25 de agosto de 1864, siguiendo un acuerdo de los gobiernos conservadores. Entonces, con 157 años de formar parte del sistema educativo, esta fecha, el 15 de septiembre, tiene que mantenerse. No la vamos a quitar, ¿verdad? No es conveniente quitarla por la estabilidad del sistema democrático liberal que tenemos en Costa Rica. Ya tenemos instituido el 15 de septiembre como fecha de independencia y así lo tenemos que seguir manejando. Pero la memoria histórica de los verdaderos hechos del proceso de independencia tiene que formar parte de la cultura patriótica de los costarricenses. O sea, sigamos celebrando el 15 de septiembre, pero entendamos que el 15 de septiembre solo se independizó Guatemala y empezó el proceso ahí, pero terminó en el 23, ¿verdad? De manera entonces que es un proceso y no un hecho concreto, ¿verdad? Así que con eso pues termino, ¿verdad? Les agradezco mucho la atención y bueno, y no sé, pasamos aquí a preguntas. Sí, señor. Sí. Un fuerte aplauso a don Muchas gracias. Raúl de esta exquisita exposición, maravillosa. Tenemos pues nuestra gratitud y nuestro saludo también a las personas que nos siguen en redes sociales, a don Andrés Porras, director de la banda de Heredia, don Mario Gamboa, también integrante de la banda de Heredia, entre otras personas. Si ustedes tienen consultas, sea por red social o aquí en la sala presentes, pues la hacen subir al Facebook de la Municipalidad de Heredia, o bien, reitero, enviarla por WhatsApp al 83 15 23 52. Quisiera iniciar, yo si me permite, don Raúl, con una consulta. Claro. Soy profesor de Estudios Sociales y Cívica. ¿Cómo podemos hacer para que la verdadera historia sea contada como debe de ser? Porque siempre es como pincelada y no se le da a la historia en el planeamiento educativo el espacio necesario, porque no sé si son intereses de gubernamentales, políticos o lo que sea, de que no se hable las cosas como fueron. Claro. Yo he pensado en eso mucho tiempo. A decir verdad, muchas veces no me puedo dormir pensando en eso, ¿verdad? Es decir, por un lado, los investigadores como yo estamos rescatando nuestra memoria histórica verdadera y por el otro, las conmemoraciones cívicas, las efemérides patrias se siguen conmemorando con un altísimo grado de fervor patriótico, ¿verdad? Lo cual está muy bien, digamos, de una cultura patriótica que todos debemos tener, pero también con un alto grado de lo que yo llamo de folclore, o sea, de tradición. Y la tradición, como dije al principio, nos viene diciendo pues que el 15 de septiembre pasó todo, ¿verdad? Y que por eso es nuestra fecha de independencia. Ya vemos cómo no, o sea, hay mucha agua que pasó debajo del puente después del 15 de septiembre. Sin embargo, esa pregunta es muy interesante. Yo he analizado el caso de otros países. Yo les comentaba el de México, ¿verdad? Que los historiadores mexicanos de la UNAM están haciendo propuestas al gobierno mexicano para ver cómo insertan la verdadera historia dentro de ese mito enorme que tienen del 16 de septiembre, ¿verdad? Que por fin que nunca nadie tampoco lee el Acta de Independencia de México, ¿verdad? Ni siquiera el presidente de la República en el Zócalo, ¿verdad? Y lo han convertido en el Día del Ejército. En Sudamérica es la misma cosa. Todos los países, hasta donde yo sé, incluyendo Estados Unidos, mantienen ese problema.
O sea, un problema de que la conmemoración es muy superficial, muy liviana, ¿verdad? Normalmente alimentada por un mito concreto, pero la historia verdadera pues se ha dejado de lado, se ha simplificado demasiado la festividad. En el caso de Costa Rica, yo creo que el Ministerio de Educación debería hacer un esfuerzo por complementar, digamos, las fechas ya instituidas, ¿verdad?, las efemérides, y que, repito, en mi opinión, no se deben cambiar, pero sí con documentos, digamos, fáciles de entender, que puedan hablar de nuestra verdadera historia. Bueno, los chiquillos de ese colegio le aplaudieron y todo, y Leonardo Garnier se acercó y me dice: Raúl, vea, me dice, yo le propongo una cosa. Dice, cuénteme esta historia en un cómic. Dice, ¿por qué no se hace un cómic, una revista ilustrada? Dice, con lenguaje ameno, con lenguaje coloquial. Dice, y contamos toda la historia del 56. Dice, porque la verdad es que nadie entendemos qué pasó en el 56 exactamente. Entonces yo hice la revista. Tardé un año haciendo los dibujos y redactando, y el Ministerio de Educación imprimió 50,000 ejemplares. Una revista a todo color, ¿verdad? Se fue como pan caliente, ¿verdad? O sea, lo distribuyeron, las maestras me empezaron a llamar, los profesores: Raúl, qué lindo esto, por primera vez entiendo todo el asunto de la guerra del 56 y lo de Juan Santamaría, y todo esto. Y por supuesto los chiquillos felices. Entonces, una herramienta didáctica absolutamente ideal para contar la historia verdadera de forma sencilla. Entonces se me ocurre, pues, que el Ministerio de Educación podría, bueno, yo ya le hice una propuesta así hace algunos años, el Ministerio no la descartaron, a pesar de lo exitoso que fue el folleto que yo hice, pero se me ocurre que hacer una historia de Costa Rica completa, en dibujos, así, con lenguaje coloquial, hacer cómic. Los chiquillos no hay que pedirles que agarren un libro de historia, ¿no? Con solo leer eso les encanta, porque son dibujos que le hablan, y sobre todo un hilo conductor que es, en este caso, es un soldado del 56, ¿verdad?, que es el que va contando toda la historia y va describiendo las batallas. O sea, de manera que hacer algo así en una serie de fascículos de la historia de Costa Rica sería fabuloso. Yo estoy trabajando en eso ahora, es decir, dentro de mis ocupaciones, que la verdad es que estoy metido en más cosas de las que puedo manejar, ¿verdad? Pero la idea mía es hacer eso, o sea, hacer una historia de Costa Rica en fascículos, ¿verdad? Y por supuesto ya con una editorial privada poder reeditar la revista del 56 de dibujos y crear toda la historia de Costa Rica, todo esto que hemos hablado aquí, ¿verdad?, de una forma bien contada, de una historia fácil de leer, coloquial, ¿verdad?, que la gente entienda que el 15 de septiembre es una fecha institucionalizada, ¿verdad?, de hace muchos años, ya no se va a cambiar, pero el pueblo tiene que conocer la historia, ¿verdad? De manera que esa es la respuesta mía, ¿verdad? Hacer un proyecto como el que les estoy mencionando. Es que si no, ¿qué se gana escribiendo más libros? Los estudiantes no los van a leer, ¿verdad? Ojalá que el Consejo Superior de Educación, en conjunto con el Ministerio, pues sí, haga caso a este así llamado, es, ¿verdad?, o que encuentre uno los mecanismos para financiar una edición, y estoy seguro que se va a vender perfectamente, ¿verdad?, a precios cómodos, módicos. Todos los maestros y estudiantes de todas las escuelas y colegios van a poder comprarlo, ¿verdad? Entonces la idea es proceder de esa forma. Gracias, don Raúl. Con mucho gusto. Tenemos también en consulta a la arquitecta doña Amalia Jara, presidenta de la Comisión de Cultura de Heredia. Muchísimas gracias. Don Raúl, ¿qué implicaciones políticas y sociales considera usted que podrían tener o afectar la memoria histórica de Costa Rica al hacerle justicia a los verdaderos hechos ocurridos alrededor de la fecha de la independencia? Y si usted tiene conocimiento de que hayan habido en el pasado algunos esfuerzos por crear algún decreto o alguna moción de ley para reorganizar las efemérides patrias en este sentido. Hasta donde yo sé, no. Tenemos un problema, digamos, anexo a todo lo que hemos hablado, y es que los costarricenses nos hemos acostumbrado a conmemorar la historia sin rostro humano. O sea, el único personaje histórico
que conocemos por persona humana es Juan Santamaría, ¿verdad? Ocurre que, por ejemplo, la anexión del partido de Nicoya, que tampoco fue un día, fue un proceso que duró 10 años, ¿verdad? Hasta que Liberia, ¿verdad?, que es de origen nicaragüense, se unió a Costa Rica en 1834. Pero comenzando por la anexión del partido de Nicoya, pasando por el proceso de independencia y todo esto, los costarricenses no manejamos a los héroes. ¿Quiénes fueron? O sea, ¿quiénes participaron dentro de todo esto en pro y en contra? Digamos, ¿quiénes fueron los defensores de las ideas de anexión a México? ¿Quiénes las combatieron? ¿Y por qué? ¿Qué pensaban cada uno de ellos? O sea, el factor humano está ausente de nuestra interpretación de la historia, ¿verdad? Como si las cosas se hicieran porque Dios las hace, ¿verdad? Y la historia la hacemos los hombres, ¿verdad? Los seres humanos. De manera que eso me ha llevado a mí a proponer varias veces, no solo al Ministerio de Educación, a la Asamblea Legislativa, la posibilidad de legislar en ese sentido, hacer una legislación más dinámica, más realista, más comprometida, digamos, con el factor humano, ¿verdad? Y que a la vez pues contribuya más a fortalecer, digamos, nuestra identidad, nuestra cultura identitaria. Sin embargo, no ha habido respuesta positiva, ¿verdad? Tenemos los ticos, tenemos un bloqueo mental, y los diputados son ticos también, ¿verdad? Y ellos tienen también el problema del bloqueo, ¿verdad? Que tienen en su mente ya una indicación ahí que dice, ¿verdad?, el 15 de septiembre fue el 15 de septiembre y se celebra el 15 de septiembre sin rostro humano y se acabó, ¿verdad? No es importante todo lo demás, ¿verdad? Y las demás fechas patrias igual. Entonces eso es algo que sí sería muy importante tener un apoyo, digamos, de varias organizaciones, por ejemplo como ustedes, por ejemplo, para poder organizar una propuesta de este tipo y elevarla a los niveles que sean y poder ir corrigiendo toda esta parte de la historia que es fundamental, porque esa historia que yo cuento, por ejemplo, es la historia de nuestro sistema democrático, la República Liberal. ¿Qué fue? ¿Por qué somos un país libre? Somos, yo digo, el país más libre del mundo, ¿verdad? Aquí en Costa Rica a nadie, ninguno de nosotros se nos prohíbe dar las ideas. Es decir, hay países, ahí nomás a la par tenemos uno, ¿verdad?, que meten a la cárcel a todos los que se oponen al presidente, ¿verdad? Es decir, vieran si en Costa Rica, ¿quién ha visto en Costa Rica eso? Nunca, ¿verdad? Hablamos mal del presidente, hablamos mal de los diputados, les decimos lo que nos da la gana, ¿verdad? Y cuando llega un policía a llevarnos presos, y estamos acostumbrados, y todavía hay gente que promueve un régimen como el que tenemos ahí a la par aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y dicen que eso es por la justicia social. Mentira, no hay país más pobre que ese, y yo tengo la idea, yo conozco Cuba, y en Cuba es una pobreza increíble, ¿verdad? La gente no puede hablar, se siente el miedo en las personas, esa es la realidad cubana. Entonces nos venden una idea que no existe. Pero el régimen republicano nuestro, liberal, democrático, con amplias libertades, es el mejor que existe. Con todos los problemas que le podamos asignar, es el mejor sistema sociopolítico del mundo, el mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que reforzarlo y mantenerlo, sobre todo las nuevas generaciones, ¿verdad? Las nuevas generaciones que son los futuros y los ya votantes que vienen, ¿cómo van a votar sin saber quiénes somos como pueblo, de dónde venimos? En fin, eso hay que resolverlo, ¿verdad? Así es. Saludamos en redes sociales a doña Carmen Rodríguez, que sigue justamente esta transmisión en vivo por la página de la Municipalidad de Heredia. Don Raúl, hay una situación también de no error, sino horror histórico. Como usted lo mencionó hace un rato, pues lamentablemente que don Cleto, que lo admiramos mucho, ¿verdad?, y padre Claro. de la democracia costarricense, pues errores históricos, pero no solo eso, la pérdida de identidad, digamos, aquí en Heredia, que mucho se habla todavía del Puente de la Platina y no Puente Alfredo González Flores, que es el Parque Central de Heredia y no Parque Nicolás Ulloa. Así es. Si usted pregunta a la juventud, posiblemente identifiquen cuál es el Parque de las Embarazadas, pero no saben cuál es el Parque Alfredo González Flores. Y desde la misma parte histórica, porque en la marcha a Santa Rosa se cita a Juan Santamaría cuando él nunca estuvo en
en Santa Rosa No. fue en Rivas, Nicaragua. Así es. Y el mismo saludo a la bandera que dice salud noble bandera de blanco, azul y rojo, cuando el orden es azul, blanco y rojo. Entonces, Sí. ¿qué podemos hacer para Sí. tratar de curar un poco estos, no errores, horrores históricos? Sí, tiene razón. Desgraciadamente es parte del mismo conflicto que tenemos, ¿verdad? El mismo bloqueo que yo hablo mental desde el punto de vista de memoria histórica. A mí me ha tocado sentirme muy mal, muy avergonzado, porque no sabe uno cómo responder. Por ejemplo, me invitaron una vez a Santa Rosa a conmemorar el 20 de marzo la batalla de Santa Rosa, y los muchachos del Colegio de Liberia hicieron una representación. Cuando en eso veo que uno de los estudiantes sale con una tea, ¿verdad? Y se dirige a la casona, ¿verdad? Y hace como que le prende fuego, ¿verdad? Y entonces todos le aplauden, ¿verdad? Y le pregunto yo al profesor que estaba a la par, le digo, perdón, ¿pero qué es lo que está haciendo ese estudiante? Dice, quemando la casona. Le digo, ¿pero cómo? La casona nunca se quemó. Le digo, fue en Rivas, ¿verdad? Y me dice, eso no importa, lo importante es que se la queme. Un profesor de estudios sociales diciendo que eso no importaba, ¿verdad? Es decir, por Dios, no supe qué decirle, me cambié de silla, ¿verdad? Porque, ¿cómo es posible? O sea, que las conmemoraciones históricas, pues, se cometan actualmente, vea, cada 11 de abril, basta con ver las páginas web y las redes sociales de organizaciones en Alajuela, por ejemplo, ¿verdad? Donde dicen, por ejemplo, eso, que Juan Santamaría es famoso porque quemó la casona de Santa Rosa, ¿verdad? Es decir, Juan Santamaría, desgraciadamente, es un gran héroe nuestro, ¿verdad? Yo lo he estudiado durante años, fui a Rivas, reconstruí la batalla con arqueólogos, estuvimos allá, reconstruimos la batalla, tengo una interpretación en una conferencia completa de cómo fue la batalla. Juan Santamaría es un héroe, ¿verdad? Está muy bien nombrado como héroe nacional, ¿verdad? Lo que pasa es que no fue el héroe único, o sea, él no salvó a Costa Rica, porque solo se quemó un ángulo de un enorme edificio que tenía 10.000 metros cuadrados, de 4 metros de altura, de paredes de adobes, era inquemable. Solo se incendió un ángulo y fueron 3 los que fueron a quemarlo, no 1. Y Juan Santamaría no murió ahí, murió del cólera después. Entonces, un héroe local, digamos, local en el sentido de que fue un acto heroico dentro de un contexto de heroísmo de 12 horas de batalla, ¿verdad? Entonces, decir que salvó a Costa Rica, que William Walker salió huyendo porque le estaban quemando la casa, no tiene sentido, ¿verdad? Así que ese es el mito de Juan, pero Juan merece ser rescatado, ¿verdad? Como lo que es un héroe, porque quemó un ángulo del mesón de guerra, no era guerra porque era un cuartel, sino porque era un hotel, era un mesón donde en términos españoles, un mesón es el lugar donde se alquilan habitaciones de un día para otro para los viajeros, y entonces era el mesón de Francisco Guerra, ¿verdad? Que era el dueño de ese hostal, ¿verdad? A la par había otro, el mesón de López, ¿verdad? Pero el mito de Juan nos ha hecho creer que era un gran cuartel, ¿verdad? Y que Juan Santamaría con una tea de este tamaño, que incendió una casa completa, era imposible, ¿verdad? Entonces, de hecho, Juan tuvo que hacerlo y los otros que lo acompañaron con unas varas de 2,5 metros de alto. ¿Por qué? Porque las paredes, yo medí las paredes, en Rivas hay muchas casas iguales todavía, de la misma época, y tienen 4 metros de altura. Entonces, ¿cómo iba Juan Santamaría a quemar el mesón con una tea de 20 centímetros? Que es lo que tiene la estatua. O sea, el escultor Croisi, el que hizo la estatua de Juan en Francia, nadie le dijo que la tea era una vara altísima, ¿verdad? Sino entonces lo hizo con una tea de 20 centímetros. Entonces, ese tipo de cosas son los que definitivamente hay que poner en perspectiva histórica, ¿verdad? Porque la gente, desgraciadamente hay mucha gente que niega que Juan Santamaría haya existido. Entonces lo que hacen los errores históricos es provocar que el pueblo pierda la fe, ¿verdad?, en su historia patria, y eso no es justo, ¿verdad?, porque los héroes están ahí porque hicieron algo heroico, ¿verdad? Entonces tenemos que dimensionarlos y festejarlos de acuerdo a su dimensión, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Rafael Mora es héroe nacional y libertador. ¿Por qué? Porque él fue el conductor de un proceso de todo Centroamérica que nos salvó de la esclavitud, nos salvó del destino manifiesto, que era lo que defendía William Walker.
y además del canal interoceánico que iban a construir los Estados Unidos. Entonces eso, Juan Rafael Mora es héroe nacional libertador por derecho propio, ¿verdad? Fue el máximo líder centroamericano, pero no lo podemos comparar con Juan Santamaría. O sea, son dos cosas, dos dimensiones diferentes. De manera que en Alajuela dicen que por qué Juan Santamaría no ocupa el mismo lugar de Juan Rafael Mora. Porque, no, porque son dos seres totalmente distintos, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que yo pienso. Hay que ir, hay mucho que arreglar, ¿verdad? Mucho que arreglar. Y yo como investigador me apena mucho, digamos, el hacer investigaciones, algunas pues digamos, si se quiere ofensivas para ciertos sectores, ¿verdad? Que no aceptan que la historia es como es, sino como ellos la quieren imaginar o como se las han contado desde siempre. Y eso hay que corregir. Por eso yo pues, me encantaría tener un apoyo pues, de grupos como ustedes y hacer una gran alianza para poder hacer propuestas que mejoren todo este enfoque, ¿verdad? Así que, bueno. Saludamos en la sala a la señora directora de la Escuela Braulio Morales Cervantes, la señora Roxana Lobo, que se encuentra presente entre nosotros. Una gran institución educativa. La Escuela Braulio justamente obra desde la administración González Flores, ¿verdad? Como suegro de don Alfredo, por cierto, don Braulio. ¿Hay alguna otra consulta? Parece que Isabelita, directora del Monumento Nacional, casa de don Alfredo González Flores, nos tiene una consulta. Buenos días. Darles la bienvenida a la Casa Monumento Nacional Alfredo González Flores. Muy contentos de tener aquí a los estudiantes del Liceo de Heredia. Bien, Raúl hace su reflexión en la disertación, que no son los jóvenes el futuro, sino que son el presente. Entonces, creo que desde la comisión organizadora, que trasciende la comisión y que está en la comunidad del Cantón Central de Heredia, es muy importante reflexionar sobre el Bicentenario con espacios como estos de análisis, sin menospreciar actividades valiosísimas también de espectáculos que son muy importantes, pero que definitivamente esta cátedra, y eso es lo que se quiere, ¿verdad?, que la cátedra Alfredo González Flores sea un espacio donde los académicos, los especialistas, como Raúl, bueno, es mi amigo, por eso le digo Raúl, bueno, don Raúl claro. Arias, nos pueda venir, muchos años, no a querer convencer, sino a contar hechos históricos. Definitivamente en el Bicentenario, estos espacios de información, de reflexión, que nos podemos llevar para nuestros hogares y ojalá compartir con los compañeros, con la familia, con compañeros del colegio. Raúl, muchas gracias. Yo quisiera nada más aprovechar, sabemos que hay una cultura oficial y hay una cultura real basada en hechos históricos, pero yo creo, bueno, también la disertación, la pregunta que hizo Amalia es muy importante, pero el poder está en la comunidad. Creo que sí es importante una ley, pero si en una comunidad como la del Cantón Central de Heredia u otras comunidades, las autoridades locales, el sistema educativo, la comunidad decide realmente establecer otras fechas de celebración, lo puede hacer porque son hechos históricos, o sea, no está falseando la realidad. Claro. No tenemos que esperarnos a que haya una ley de la República o un decreto para poder ir reconociendo en lo local cuáles son los verdaderos héroes. Así es. Y también heroínas, claro, de esta querida patria. Por supuesto. Darle las gracias a Raúl y ojalá que también a nivel local nosotros pudiéramos aquí, que esta comisión todavía se amplía, Ángela Aguilar lo ha manifestado, la señora vicealcaldesa, y pudiéramos, ¿por qué no ser Heredia pionera para que esta publicación que tiene Raúl, que si ya está agotada, se pudiera reproducir, buscando en la Universidad Nacional, buscando otros fondos, y pudiéramos que los estudiantes tengan, y los más grandes de 60 años o más, tengamos una forma más lúdica de poder aprender. Raúl, ha sido un espacio que realmente nos ha capturado, porque además de que sos un investigador, tenés la pedagogía y la manera de enseñar lo más complicado de la manera más simple. De veras que muchas gracias en representación de esta casa y de la comunidad.
Ha sido un honor y yo creo que una actividad súper importante en el Bicentenario, en lo que usted nos ha compartido hoy. Muchas gracias a todos los que han participado. Muchas gracias también quiero agradecer al equipo de producción que está dando soporte a esta actividad de hoy, a las actividades del Bicentenario. Y ya para terminar, darle gracias también a mis compañeros del Monumento Nacional, a Germán Esquivel y a Roger Campos, claro, porque a veces tal vez solo se ve Isabel, pero en realidad que hizo un trabajo en equipo. Entonces, muchas gracias. Podemos irnos para nuestros lugares con una reflexión que Raúl nos trae hoy e información muy importante. Gracias, Raúl. Con mucho gusto, muchas gracias a todos por la atención prestada. Los agradezco enormemente. Antes de finalizar, saludamos a doña Hilda, que no la había visto. Doña Hilda, bienvenida, exregidora del Consejo Municipal de Heredia, y un honor tener su grata presencia acá. Reiterar la felicitación a la profesora Elena Villalobos por su gran labor de vocación. Como educador que también soy, digno admirador de su obra en la recuperación histórica de nuestra provincia. Y antes de irnos, porque yo sé que ya pues está la despedida, pero como herediano no puedo quedar con eso, don Raúl, el localismo, ¿verdad? De que en época de independencia se hablaba que los heredianos como heredianos, cartagos como cartagos, josefinos como josefinos, alajuelenses como alajuelenses. ¿Hasta dónde eso está hoy presente en nuestra sociedad, verdad? Porque vimos, por ejemplo, que acabamos de celebrar el centenario del Club Sport Herediano. Claro. Y yo creo que las calles todavía están a veces más decoradas con los colores rojo y amarillo que ahora en el Bicentenario de la Independencia Nacional. Así es. Pues es muy necesario, ¿verdad? Totalmente. Invertir en todo el rescate cultural. Y es que los localismos, digamos, la cultura localista es la primera nivel de referencia de la memoria histórica. O sea, porque es una cultura muy propia, ¿verdad? De cada localidad, de cada cantón, de cada grupo humano residente, y por tanto esa memoria histórica dichosamente nunca se pierde, ¿verdad? Entonces todo lo que es conmemoraciones locales se tienen siempre a la mano, y eso pues es muy bueno porque es parte de todo ese proceso. Porque cabe resaltar que me parece, ¿verdad?, que la única provincia que no tiene consejo de gobierno es Heredia. Si lo analizamos, ¿verdad?, todos los 14 de septiembre en Cartago, el gobierno llega, el 12 de octubre en Limón, tenemos el 25 de julio en Guanacaste, para el 11 de abril en Alajuela, pero hasta la fecha, Heredia, no ha habido un consejo de gobierno para analizar la problemática de esta provincia, que podría ser el día de la creación de la Escuela Normal de Costa Rica. Creo yo que Heredia enfatizada a la parte educativa, claro, debe ser el Día del Educador o el día de la creación de la Escuela Normal de Costa Rica como tal, que las autoridades gubernamentales deberían de analizar la problemática de esta provincia. Es una excelente propuesta. Muchas gracias. La Escuela Normal marcó un hito en la educación costarricense, ¿verdad? Y a todos ustedes, muchas gracias. Isabelita, gracias por este espacio de abrir estas puertas, y a la Comisión del Bicentenario de hacer cultura, hacer patria, que es el llamado desde acá de la Casa Monumento Nacional, Alfredo González Flores. A ustedes, estudiantes, que son nuestra razón de existir, de todos los educadores, gracias por estar aquí presentes, gracias por hacer patria, gracias por vivir ese amor histórico y de rescate de identidad nacional. Que Dios bendiga a Costa Rica en este Bicentenario. Un abrazo fraternal hasta sus hogares. Dios me les bendiga. Un fuerte aplauso. Se ve la vida cuando viste de colores, parece un lindo arco iris que va lleno de emociones, mirando solo sonrisas, dejando las preocupaciones. Llenémonos de alegría, busquemos el lado a la vida. Llenémonos de alegría, busquemos el lado a la vida.